Buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Un día más con ustedes para traerles una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Esta noche vamos a hablar un tema tan importante que fundamental para nosotros como el de la oración. Y para empezar quisiera abrir con un salmo, el Salmo 102. El Salmo 102 tiene una oración muy interesante y dice así, versículos 1 a 5. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado en mi carne. Muy bien, una oración bastante interesante y que me imagino que debe ser una oración muy parecida a la que muchos de nosotros tenemos hoy en día, claro, cada uno en su propio estilo y con sus propias palabras. Pero meditando un poquito en lo que es la oración es un arma poderosa, pero ¿de qué sirve tener un arma? Imagínese un arma de las modernas, de los ejércitos modernos. ¿De qué sirve tener un arma muy sofisticada si no la sabemos usar? O si no está cargada, no sirve de mucho. La oración para el creyente es un arma poderosa. Dicen que cuando el creyente está orando, Satanás tiembla. Pero, ¿qué tanto estamos utilizando bien la oración nosotros? Y esa es la intención de esta noche, explicar un poquito sobre la oración para que lo podamos hacer eficazmente. Note que en el Salmo empieza el autor con un pedido: escucha Jehová mi oración, o Jehová escucha mi oración, como una súplica, y llegue a ti mi clamor. Ahora la pregunta es, ¿Dios escucha nuestras oraciones? Cada uno tendrá que pensar si Dios está escuchando su oración o no, y muchos podrán pensar de muchas formas. Y bueno, pero aquí no es tan importante lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que las personas piensan, sino lo que Dios dice en su palabra. Vamos a ver qué dice Dios sobre la oración. En primer lugar, me voy a ir al libro de Isaías. Isaías, capítulo 59. Verso 2. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Esto es una mala noticia. Nuestras iniquidades y nuestro pecado hacen que Dios oculte de nosotros su rostro para no escuchar. Así que no podemos estar tan seguros que Dios escucha nuestras oraciones mientras haya pecado en nuestra vida. Otro verso importante está ahí mismo en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 15. Dice así: cuando extendáis vuestras manos, refiriéndose a la oración, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están vuestras manos de sangre, o llenas están de sangre vuestras manos. Así que no siempre nuestras oraciones llegan a Dios. Nuestros pecados, nuestras iniquidades, la maldad que hay en nuestra vida impiden que Dios escuche nuestras oraciones. Y no importa cuánto usted se esfuerce o qué es lo que haga para que Dios lo escuche,
Miren lo que enseñó el Señor Jesucristo en cuanto a la oración. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7, dice así: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que no se trata de cuánto tiempo usted pase orando, no se trata de cómo lo haga, la posición, el lugar, no. Si en su vida hay pecado, si en su vida hay iniquidad, si no está viviendo conforme a lo que Dios quiere que vivamos, entonces sus oraciones no pasarán más allá de lo que se escucha su voz, y si está debajo de un techo, no pasarán más allá del techo. Ahora, ¿qué necesito entonces para que Dios escuche mi oración? ¿Cómo es esto? ¿Cómo Dios puede escuchar mi oración? Sobre todo en estos momentos cuando tanto la necesitamos. En estos momentos que estamos viviendo como mundo entero, donde hay mucho dolor, sufrimiento, etc. Uno de los lugares más importantes, o mejor dicho, el lugar más importante para refugiarnos como creyentes y como no creyentes, es a los pies de Dios. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través del ánimo que el Señor nos puede dar. Pero entonces, ¿cómo nos refugiamos en el Señor si nuestras oraciones es muy difícil que lleguen? Muy bien, yo tengo que darle dos noticias, una mala y una buena. Primero vamos con la mala noticia. Vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie hace lo bueno, nadie está conforme a lo que Dios pide. Y en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están separados, lejos, destituidos de la gloria de Dios. Así que esa es la mala noticia. Si nuestros pecados nos alejan de Dios y hacen que Dios oculte su rostro, porque no nos va a escuchar, y todos pecamos y estamos destituidos de Dios, entonces, ¿qué hacemos para poder acercarnos a Dios y refugiarnos en Él en estos tiempos de tanta necesidad? Bueno, yo dije que tenía una mala noticia y ya la di. Ahora vamos a la buena noticia, porque de eso se trata, de animar, de dar buenas noticias. La buena noticia está ahí mismo, en el mismo capítulo. En el versículo 24, viene uno después del que acabamos de leer. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, tenemos pecado, pero nos está enseñando la Escritura que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Bueno, eso sí que es una buena noticia. ¿Y qué debemos hacer? Vayamos al libro de Juan, primera de Juan, no al Evangelio, sino la primera carta de Juan. Casi al final de la Biblia, los últimos libros de la Biblia. En primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer los versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso sí que es una buena noticia, porque si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, nos dice Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si estamos perdonados, si estamos limpios, ya estamos en condiciones de poder hablar con Dios y que nos escuche. Quisiera que vayamos también al libro de Miqueas, el profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 7, versículos
18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bien, entonces tenemos esta muy buena noticia, que gratuitamente Dios nos ha justificado a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? En primer lugar, humillarnos ante Él y arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento voy a confesar mi pecado. Y mi pecado se lo tengo que confesar a Él, como dijo Juan, ahí en su primera carta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué es lo que hace el Señor con nuestros pecados? Los coge, los hace una bolita y los echa en la profundidad del mar para no acordarse más de ellos. Así que, de esta forma quedamos en condición de poder postrarnos ante Dios en oración para hablar con Él. Ahora, suena muy lindo, pero no es tan fácil. ¿Cómo debo llegar para confesarle mi pecado a Dios? En primer lugar, arrepentimiento, quebrantamiento, humillación. Cuidado, pensamos que podemos ir ante Dios para decirle: Dios, estoy arrepentido, perdóname y ya está. No, a Dios no lo podemos engañar. Nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañar al resto, pero a Dios no lo vamos a engañar jamás. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que no se trata de fingir un arrepentimiento. Dios conoce nuestro corazón y Él mira nuestro corazón antes de que salgan nuestras palabras. Yo quisiera que vayamos a 2 salmos para ver cuál es la condición en la que el hombre debe estar para que Dios lo escuche. Salmo 102, versículo 17, dice así: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Muy bien, desvalido. Desvalido es una persona que se encuentra totalmente desprotegida, indefensa. Y esa es la condición en la que debemos llegar para presentarnos ante Dios. Totalmente desprotegidos, totalmente arruinados, avergonzados, decirle: Dios, estoy perdido, estoy desvalido. Escucha mi clamor, escucha mi oración. Vayamos al Salmo 51. Salmo 51, versículo 17 también dice así: los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muy bien, entonces necesitamos arrepentirnos, necesitamos estar arruinados humanamente, totalmente derrotados ante Dios, con el corazón contrito, humillado, para de esa forma poder presentarnos ante Él para hacer nuestras oraciones, para estar libres de pecado. Ahora, si ya estamos en esta condición, y eso quiere decir arrepentirnos y haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, para poder tener una comunicación con Él, comunión con Él, para que Él pueda escuchar mis oraciones. Ahora, ¿qué debo pedir? ¿Cómo debo pedir? Vayamos al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, me dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando
oramos y le pedimos algo a Dios, no debemos estar pensando solo en nuestra conveniencia, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me agrada. No, siempre debemos pensar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, yo debo confiar en Él y pedirle, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida y no pedir todo lo que a mí me agrada, porque como humano y carnal voy a pedir las cosas humanas y carnales, pero Dios está buscando para mí una formación espiritual, un crecimiento espiritual, y Él sabe lo que me conviene y lo que no me conviene. Así que yo debo entregar mi voluntad en las manos de Dios y que Él haga con mi vida lo que Él quiera. Vayamos otra vez a Primera de Juan, muy cerquita del libro de Santiago. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo debemos pedir? Conforme a su voluntad. Y ahí en la oración del Señor, en el libro de Mateo, cita que vimos hace un momento, capítulo 6, el versículo 10, el Señor Jesucristo enseñó a orar de la siguiente forma: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces yo tengo que pedirle a Dios, no mis caprichos, no mis gustos, no mi egoísmo, sino Dios, que así como en el cielo se hace tu voluntad, aquí en la tierra también se haga mi voluntad. Y como yo vivo en la tierra, haz tu voluntad conmigo. Estoy en tus manos. Y debemos tener confianza que Dios siempre buscará lo mejor para nosotros. Si Dios nos diera lo que merecemos, pobres de nosotros, pero Dios siempre está buscando lo mejor para el ser humano. Mire, el Salmo 103, versos 8 a 14, dice así: misericordioso es Jehová, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es tan grande la misericordia de Dios, tan infinita, que si nosotros nos ponemos en sus manos, nos va a ir bien. Si nos diera lo que merecemos, pobres de nosotros. Vayamos al libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías. Dice así en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos estamos haciendo un recorrido sobre la Biblia, porque estamos hablando de un tema muy importante. Hebreos capítulo 4, verso 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando del Señor Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios conoce, el Señor Jesucristo conoce lo que nosotros estamos pasando, lo que nosotros estamos sintiendo, conoce nuestro temor, conoce nuestro miedo, conoce nuestras inseguridades. Él fue tentado en todo,
pero Él es el que está intercediendo ahora por nosotros para que nosotros podamos salir adelante en esto. Así que podemos estar seguros que Él siempre buscará lo mejor para nosotros. Mire, hoy en día con esto de este virus, muchas personas dan recetas, muchos dicen que hazlo de aquí, hazlo de allá, que la sal, que infinidad de cosas. Pasan los días, luego vienen nuevos personajes a decirnos que esto de aquí sí sirve, que lo de acá no sirve, que eso está mal, que si haces así, como te dijeron al principio, te va a ir peor. Es una confusión total. Y muchas veces ya no sabemos ni qué hacer. Y nos quieren dar recetas para todo, para prevenir, por si acaso estés, después para no contagiar, etc. Bueno, ese es el mundo. Es una confusión. Todo el mundo quiere opinar. Pero nosotros como creyentes tenemos una receta segura. Yo respeto su forma de pensar, pero a mí me gusta lo que dice Dios. ¿Cómo puedo llegar en oración a Dios, al Padre, para tener la receta que me pueda dar seguridad, la verdadera y única receta? Pablo le dice a Timoteo, en su primera carta, Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y si vamos tanto a la Biblia es porque quiero dar argumentos, no solo palabras mías, sino que sea la Biblia la que hable. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hay un intermediario, y este intermediario hace de abogado a favor de nosotros hacia el Padre. Y por último, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que Cristo es el intermediario, Cristo intercede, Cristo es nuestro abogado. ¿Qué más podemos pedir si Él es quien nos está cuidando? Y si su voluntad es buena, agradable y perfecta, estamos en buenas manos. Mire, si Él dio su vida para salvarnos, ahí mismo en el libro de Romanos yo quisiera leer 2 versos. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Cristo, cuando éramos sus enemigos, vino al mundo, se despojó a sí mismo, porque teniendo forma de Dios, se despojó a sí mismo, como que si no le interesase, o como cosa que no se quiso aferrar, se humilló, se entregó, murió en una cruz, y solo por amor a nosotros. No lo merecíamos, pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, si siendo enemigos Él vino a morir, fue muerto en una cruz para perdonar nuestros pecados, hoy en día, en una situación así, que para Él es muy fácil solucionarla, ¿usted cree que Él no es capaz de guardarnos, de protegernos, de sostenernos? Y aún la muerte llegase a tocar la puerta, ¿acaso Él no es capaz de tenernos en sus manos y cuidarnos, porque su voluntad es perfecta? Depositemos toda nuestra confianza
en el Señor Jesucristo. Vayamos en oración a Él. Él es el intermediario, Él es nuestro abogado, Él es el intercesor. Jesucristo, nuestro Señor, es el camino a Dios el Padre. Y el último verso que voy a leer está en el Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Tenemos un Dios lleno de misericordia, una misericordia enorme, eterna, a su favor, si es que usted le teme a Dios. Oremos. Bendito Dios. Aquí estamos clamando por tu misericordia. Te pedimos por este mundo, te pedimos por este país, te pedimos por esta ciudad. Te pedimos, Dios, por los que sufren. Y te pedimos por nosotros mismos. Señor, tu palabra es clara y tú no vas a escuchar la oración de aquel que está en pecado. Por eso, Padre, te pedimos perdón. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú perdonas nuestros pecados y nos limpias de toda maldad. Pero tú conoces nuestro corazón, Dios. Por eso te pido que perdones nuestro pecado y que nos dejes limpios para poder llegar al Padre en oración. Señor Jesús, te pedimos que intercedas por nosotros. Señor Jesucristo, te pedimos que seas nuestro abogado. Te pedimos que seas el intermediario, Dios, porque así lo dice tu palabra. Y que tengas misericordia de los enfermos, que tengas misericordia, Dios, de los que están a punto de partir, que esto los lleve a tus pies. Señor, si no fuera por esta situación grave, a lo mejor no nos humillaríamos ante ti para postrarnos y confesarte que te necesitamos. En tus manos ponemos nuestra vida. Te necesitamos, Dios. Que tu misericordia, que es inmensa, se haga presente muy pronto. Líbranos, cuídanos, cuida nuestras familias. Bendito seas, Dios, que se haga tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga.